Saludos a todos mis amados en este lindo día, noche, tarde, en cualquier parte del mundo que usted me esté viendo. Reciban saludos de parte de su amigo y hermano Carlos López Serrano, administrador de este hermoso y prestigioso grupo de ciencia bíblica y exégesis en YouTube, donde estamos subiendo unos materiales exquisitos para el aprendizaje de esta gran experiencia de la ciencia bíblica. En el día de hoy estaremos tocando un tema bastante polémico que se está moviendo en muchos de los grupos de ciencia bíblica donde nosotros participamos y tal vez usted. Estaremos tocando, amados, sobre la paternidad literaria de Moisés en el Pentateuco. Y antes de entrar a las diapositivas, quiero leer un extracto de la Torá. Un extracto de la Torá. Esta es una Torá hebreo-español. Y viene, esta Torá viene de Editorial Sinaí en Tel Aviv, Israel. Vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo o el libro de Shemot. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, verso 1 al verso 6. Así que si en tu casa tienes una Torá o una Biblia, sea católica o protestante, léela conmigo allá en tu casa o en tu teléfono. Libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 1 al 6. Dice así: y Moshe apacentaba el ganado de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, guiándolo por el desierto cuando llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en medio de llamas de fuego entre la zarza, y vio que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía. Entonces dijo Moisés: me apartaré para ver mejor esa gran visión, porque no se quema del todo la zarza. Y el Eterno, cuando vio que se acercaba la zarza, lo llamó: Moisés, Moisés. Y le contestó Moisés: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quítate tu calzado, pues el lugar donde estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, pues temió mirar a Dios. Eso es lo que dice la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Y eso es lo que estaremos tocando este día, sobre la paternidad literaria de estos 5 libros. Quiero partir de la premisa, amados, mostrando por lo menos de varias Biblias que tenemos en nuestra biblioteca personal. Quiero tocar una información que dice esta Biblia. Esta es la Biblia Diario Vivir, una Biblia de estudio con la versión Nueva Traducción Viviente. Quiero leer lo que nos dice por lo menos el libro del Éxodo. Vamos a leer por lo menos la introducción que quiero compartir con ustedes, solamente el Éxodo, para no ser muy largo el video. Vamos a leer por lo menos el Éxodo. Y los datos importantes sobre el Éxodo, que es parte del Pentateuco, y es donde más probabilidad dice la línea fundamentalista, de la cual yo soy parte, ya que soy predicador evangélico pentecostal. Todos van unánimes juntos que el libro
del Pentateuco se escribe en el desierto. Dice aquí, el autor del Éxodo es Moisés, por tradición Moisés. El destinatario de este libro es al pueblo de Israel. Entonces, la fecha de la escritura es el 1450 al 1410 antes de Cristo o antes de la era común. Ahora, el lugar de la escritura, el lugar donde se escribió este libro, según la tradición fundamentalista, es en el desierto de Sinaí durante la deambulación del pueblo de Israel. Aquí voy a detenerlo porque es lo que más me compete. El pensamiento fundamentalista, lo que nos enseñan en nuestras iglesias, lo que nos enseñan es las escuelas bíblicas, en los mensajes, en las conferencias apologéticas, bueno, en tantas cosas, que Moisés es el escritor literal del Pentateuco. O sea, eso es algo que dentro del movimiento fundamentalista no se discute. O sea, eso es algo que se ha venido creyendo durante siglos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar las diferentes disciplinas que nos transmite la ciencia bíblica, entonces vemos otro panorama. Cuando estudiamos la filología, la crítica textual y todas esas enseñanzas, entonces vemos que es algo contrario con lo que se enseña tal vez en una iglesia, en una capilla o en algún lugar de reunión, porque muchas veces no se dan estas enseñanzas tan profundas en nuestras iglesias, que solamente decimos lo que escuchamos por tradición. Pero cuando se agarra el Pentateuco y se mete sobre estas disciplinas, estudiarlo científicamente, vemos, amado, que la historia es otra. Y esa historia que tal vez no se cuenta en nuestras iglesias, en nuestras escuelas bíblicas o en nuestros cultos dominicales, esa historia es la que impacta al creyente cuando se mete a estudiar estas disciplinas. Entonces, yo he querido hacer o hice un pequeño estudio y lo quiero compartir con ustedes. Lo que se está debatiendo: ¿Moisés escribió el Pentateuco, sí o no? Vamos a ver. Licenciado Carlos López Serrano, aquí tenemos el logo de nuestra página oficial de Ciencias Bíblicas, Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis. Su servidor, Carlos López Serrano. Puede conseguirla por Facebook. Por Facebook puede conseguirla y ahí seguir nuestra página. ¿Qué vamos a estar tocando? La paternidad de Moisés en el Pentateuco. La Torá, el Pentateuco. Textualmente, las escrituras afirman que Moisés es el autor de la Torá. Entre paréntesis, el Pentateuco. Durante siglos, tanto judíos como cristianos aceptaban la idea tradicional de que Moisés fue el escritor de la Torá bajo la directa inspiración y mandato de Yahvé. Esta tradición fue objeto de incesantes estudios durante el siglo XVII. Pocos rabinos y filósofos se cuestionaron cómo Moisés podría haber escrito su propia muerte. O sea que hasta el siglo XVII, hasta el final del siglo XVII, amados hermanos, todo estaba tranquilo. La gente leía, amado, que en el libro del Éxodo, en el libro de Deuteronomio, la muerte de Moisés. Posiblemente hubieron 2 o 3 críticas, pero no era algo de que alarmarse. ¿Por qué? Porque
todavía no estaba este pensamiento crítico, este pensamiento de agarrar las escrituras, amado, y aplicarle las diversas disciplinas que tal vez se les aplique otro libro, sea histórico o sea un libro mítico. O sea, eso no existía. Todo el mundo unánime, cristiano y judío, Moisés es el escritor del Pentateuco. Eso no se discutía. Nadie hablaba de eso. O sea, todo el mundo estaba conforme con el planteamiento literalista y el planteamiento fundamentalista. Así siempre ha sido. A pesar de todas estas cuestiones textuales, nadie cuestionaba abiertamente el asunto. O sea, nadie lo cuestionaba. Moisés seguía siendo el autor por excelencia. Quien dijera lo contrario no tenía el Espíritu de Dios y era un hereje. O sea, eso, aquel tiempo y actualmente también, si uno habla de estas cosas en una iglesia pentecostal tradicionalista, amado hermano, usted es un hereje, usted no es de Dios, usted es del diablo. Lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia porque he estado hablando ciertos tópicos de ciencias bíblicas, amado hermano, y muchos hermanitos de nuestras iglesias pues miran a uno medio raro, como que uno está hablando. Pero seguimos. Los alemanes y la alta crítica. A finales del siglo XVIII y el siglo XIX, los alemanes alimentan a toda Europa y Francia, o sea, con una teología crítica. Comenzaron los estudios bíblicos críticos científicos de la Biblia. La Biblia ahora es estudiada bajo los métodos que se estudia e investiga otras literaturas de la época. Ahí es donde se comienza a dudar de la inspiración de la misma. Se comienza a dudar de la inspiración divina en este texto llamado la Biblia. Los padres de la alta crítica. Ahora bien, hay una pregunta que hay que hacernos. Hay una pregunta que tenemos que pasarla, pesarla, pensarla. ¿Qué es la alta crítica? La alta crítica es el nombre dado a los estudios críticos de la Biblia que buscan investigar su origen literario. Es habitual denominarla también como método histórico crítico o crítico histórico o crítica radical. La teología liberal. La teología liberal es un movimiento de investigación surgido en el seno de la teología protestante que se desarrolló principalmente en Alemania durante el siglo XIX. Entonces, yo por lo menos suelo utilizar mucho el nombre de la teología liberal y hay muchos compañeros de ciencias bíblicas que no les gusta que uno diga la teología liberal, porque hay gente que le molesta eso. Hay gente que le molesta eso, pero como esto es un estudio que recojo todo, tengo que poner la cuestión de la teología liberal, dónde nace, cómo es y tantas cosas. Y por eso que tengo que ponerlo, aunque no le guste a muchos de nuestros compañeros de estudio. Avances de la teología liberal. La teología liberal supuso una serie de contribuciones importantes en la exégesis bíblica, a la crítica histórica del dogma y con ello dejó programáticamente establecida la agenda de la discusión teológica contemporánea. Entonces, hablaba yo con un distinguido profesor en estos días y le preguntaba sobre la teología liberal, porque yo consulto mucho con maestros
con PhD en ciencias bíblicas y le hablo de la teología liberal. Y le digo a este maestro, a este docente, si la teología liberal es, como dicen por ahí, es una teología del diablo, es una teología inspirada del mismo infierno y tanta cosa. Y él me dice que la teología liberal tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, la parte buena de la teología liberal es que nos acercó a estudiar el texto, la Biblia, en su profundidad y ver la exégesis. Cuando hablamos de exégesis, hablamos de lo primero que quiso publicar o escribir el autor sagrado. O sea, la exégesis busca no la interpretación de nosotros, sino lo que quiso interpretar o decir el autor de este libro. Porque si usamos la hermenéutica, ya la hermenéutica es otra cosa. Ya la hermenéutica es darle una segunda enseñanza, una segunda opinión para aplicarla a nuestro sistema religioso. Eso es lo que es la hermenéutica. Pero la exégesis es buscar esculcar lo primero que quiso plantear, quiso decir el escritor. Esa es la parte buena. O sea, estudiar la Biblia desde su contexto histórico, cultural, profundizar, analizar críticamente el texto. Eso es lo que eso es el avance que nos trajo la llamada teología liberal. Ahora, la parte mala de la teología liberal es, amado, sacar a Dios del sistema, sacar a Dios de la letra, sacar a Dios de la enseñanza, mover la fe a un lado y dudar de los milagros, dudar de los actos prodigiosos. O sea, esa es la parte mala. Esa es la parte mala donde muchos cristianos se quejan cuando entran en la ciencia bíblica. Pero yo le quiero decir algo a todos los cristianos que me están viendo, a los que quieren unirse a los estudios críticos, los estudios científicos de la Biblia, que tu fe es inmovible. Tu fe es inmovible si verdaderamente tú conoces a Dios y tienes una vida espiritual, una vida íntima con Dios. Tú no tienes que temer, no tienes que temer, no tienes que dudar de nada. Tú solamente estudia y aplica lo que dice Pablo, a recoger, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Porque la teología liberal tiene sus pros y sus contras, y eso hay que aceptarlo. Yo por lo menos sé equilibrar el asunto y le doy gracias al eterno Dios por eso. Los avances. Ok, ya leí esto, vamos a la siguiente. Algunos teólogos de la hipótesis documentaria, porque este es el asunto, donde se crea la famosa hipótesis documentaria, que es lo que enseña que el libro del Pentateuco no lo escribió Moisés como tal, sino que fueron por diferentes siglos que se recopila todo el Pentateuco. Entonces quiero empezar por este personaje llamado Johann Carl Wilhelm. Johann Carl Wilhelm Bake nace en el 1806 y muere en el 1882. Fue un teólogo protestante alemán y fue uno de los fundadores del Hexateuco. Y el Hexateuco es incluir el libro de Josué dentro del Pentateuco. Y esa teoría también la recoge Gerhard von Rath, que tengo su libro por ahí. Gerhard von Rath habla mucho del Hexateuco, donde no son 5, tienen que ser 6.
por la conquista de Josué y es el Exateuco. Y vemos, amados, que todo este pensamiento, todo este pensamiento de agarrar la Biblia y meterla bajo estas disciplinas críticas comienzan desde los alemanes y tal vez algunos franceses, pero quien le da mucho peso son los alemanes, los europeos. Allá nace lo que conocemos las ciencias bíblicas, la crítica textual y todas estas cosas. Otro personaje interesante que tengo que poner es Edward Guillaume Eugene Reus. 1819 nace y 1800. Bueno, yo creo que hay un error en la fecha. Disculpen, amado hermano, que creo que puse un número mal en la fecha. Así que, pero ustedes pueden buscarlo ahí. Edward Guillaume Eugene. Fue un teólogo protestante de Alsacia y es uno también de los creadores de lo que conocemos como la hipótesis documentaria, que le dio mucho peso a este sistema de la hipótesis documentaria. Otro hombre importante en la historia es este que ustedes ven aquí, Karl Heinrich Graf. 28 de febrero del 1815 y muere el 16 de julio del 1869. Fue un erudito orientalista alemán del Antiguo Testamento. Graf fue uno de los principales fundadores de la crítica del Antiguo Testamento. O sea, esta gente eran unos genios, amados. Esta gente era, los alemanes, una gente tremendo, los alemanes. Y el último que quiero poner es el famoso Julius Wellhausen, que nace en el 1844 y fallece en el 1918. Fue filólogo orientalista y teólogo protestante alemán y fue el que llevó la hipótesis documentaria fuertemente, amado, y fue más reconocida por él que por los otros compañeros alemanes. Julius Wellhausen. Entonces, aquí tenemos un cuadro bastante interesante sobre la hipótesis documentaria. Aquí vemos unas letras, la J, la E, la J, la E, la DR, la P. Estos son los documentos. Estos son los documentos de la posible hipótesis para formar la Torá. El documento yavista, el documento eloísta, se unen, y el documento deuteronomista. Y por ahí, amado, vemos todos los documentos hasta formar la Torá. La hipótesis documentaria o hipótesis documental o hipótesis de Wellhausen, mire cómo le llaman, o hipótesis de Wellhausen, propone que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento, o sea, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos se conocen como la Torá o el Pentateuco, son la combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independientes, que eran fuentes paralelas y que se combinaron posteriormente por una serie de redactores, editores, y dieron origen al Pentateuco como lo conocemos en la antigüedad. Varios académicos fomentaron el estudio y desarrollo de conocimiento en el campo bíblico para el fortalecimiento de la hipótesis documentaria. Entre ellos, Johann Carl, Wilhelm Beck, Edward Guillaume Eugene, Karl Heinrich Graf y Abraham Kenum. Fueron los primeros que comenzaron a hablar o a crear esta hipótesis documentaria.
Sin embargo, el más destacado de todos fue Julius Wellhausen, un teólogo cristiano, erudito bíblico y orientalista alemán que contribuyó al desarrollo de la hipótesis al ordenar las fuentes de manera cronológica como GEDP, que son los cuatro documentos, creando un marco coherente para demostrar una hipotética evolución en la historia religiosa del pueblo hebreo, que dependía del poder de la tradición sacerdotal y que fue creciendo y centralizándose con el pasar del tiempo. La formulación de Wellhausen fue la siguiente. Aquí tenemos. Número 1, la tradición yavista es el documento J, que se desarrolla en el año 950 antes de Cristo en el reino de Judá. Se le conoce como la tradición yavista. Fuente número 2, la tradición elohista, desarrollada en el año 850 antes de Cristo en el reino de Israel. Fuente número 3, tradición deuteronómica, desarrollada en el año 621 antes de Cristo en Jerusalén durante el periodo de la reforma religiosa. Aquí hubo un error a mano, disculpen, aquí supone que hay un 4. Y hipótesis número 4, la tradición sacerdotal, desarrollada en el año 450 antes de Cristo por los sacerdotes judíos durante el exilio de Babilonia. La hipótesis de Wellhausen se convirtió en la opinión dominante sobre el origen del Pentateuco durante gran parte del siglo XX. La mayoría de los expertos contemporáneos aceptaron de alguna manera la hipótesis documental de la Biblia. Los académicos, de hecho, siguen recurriendo a la terminología de Wellhausen y sus conocimientos. Entonces, recapitulo. Estas 4 fuentes son las que se usan, muchos lo usan todavía, otros ya no la usan, sobre lo posible que sucedió para la creación del Pentateuco. Y si esta teoría es real, pues Moisés no es el escritor del Pentateuco, porque ponen el Pentateuco en varios siglos de diferencia para formar uno solo y sale el Pentateuco. Ahora bien, quiero tocar varios planteamientos científicos de por qué Moisés posiblemente no pudo haber escrito la Torá o el Pentateuco. Posiblemente por qué. O sea, estos avances científicos muestran el por qué. O sea, por qué la gente, los estudiosos académicos dudan que fue Moisés. De que la tradición lo diga es otra cosa, pero cuando se estudia críticamente, filológicamente, el asunto de la escritura, amado, es otro cuento. Y quiero tocar varios puntos a considerar. Número 1. Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque no conocía el hebreo. Ese es el punto número 1 de los académicos. Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque no conocía el hebreo. O sea, él no lo conocía. Pero, hermano Carlos, si la Biblia dice que su mamá lo cuidó y la mamá sabía hebrea, no, tranquilo. El término hebreo utilizado para la mamá de Moisés no es un término como de un dialecto, sino que el término hebreo en aquellos tiempos era
un adjetivo calificativo, o sea, eran como un hebreín. O sea, cuando los hebreos, cuando el pueblo de Abraham, por decirlo así, entra a Canaán, o mejor dicho, cuando Abraham entra a Canaán, Abraham, los cananeos le llaman Abraham el hebreín, Abraham el hebreo. Y el hebreo en aquel tiempo no era considerado como una escritura, sino como un nombre despectivo para él. O sea, el Abraham el invasor, Abraham el que cruza el río, o Abraham el que cruza del otro lado. Eso es lo que significaba Abraham, la palabra hebreo en aquellos tiempos. Moisés fue egipcio. Moisés nació en Egipto y Moisés murió y nunca entró a Canaán porque los cananeos hablaban el paleo hebreo. Moisés no pudo hablar hebreo. No pudo hablar hebreo. Eso es lo que dicen los planteamientos científicos. Moisés posiblemente hablaba un lenguaje copto, que era una lengua egipcia, posiblemente hablaba eso. Ahora, de que otros académicos no están de acuerdo con esto, o sea, estos son planteamientos científicos que se pueden debatir. Yo los expongo aquí para que usted los anote y usted no pelee conmigo, sino que usted los anote y le pregunta a su maestro, a su doctor o a la persona que le está enseñando la ciencia bíblica. Número 2. Moisés nunca entró a Canaán, donde el pueblo aprendió el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo se aprende en Canaán y Moisés nunca entró ahí. Número 3. Hay relatos duplicados en el Génesis capítulo 1 del caos al hombre y el Génesis capítulo 2 del hombre a la naturaleza. O sea que en el capítulo 1 del Génesis la creación es bien distinta al Génesis capítulo 2. En el Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios comienza a crear desde el caos y termina en el hombre. Y en el Génesis capítulo 2 comienza a crear desde el hombre y termina por la naturaleza. Dos relatos que no coinciden. Número 4. Hay dos narraciones del diluvio. Ahí está en Génesis 6 y en el verso 8. No puedo explicarlas todas porque si no estoy aquí 8 horas. Número 5, pero ahí están los textos para que usted los estudie. Número 5, hay dos decálogos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. O sea, los 10 mandamientos del Éxodo 20 no coinciden con los 10 mandamientos de Deuteronomio capítulo 5. Número 6, hay dos expulsiones de la esclava de Abraham. Génesis 16, del 3 al 16, y Génesis 21, del 8 al 21. O sea, hay dos relatos de la expulsión de la esclava de Abraham. Número 7, dos historias en las que Sara se va con un rey extranjero. Génesis 12:10 y Génesis 21. Número 8, dos alianzas de Dios con Abraham. Génesis 15:1 y Génesis 17:1. Dos orígenes del hombre del nombre de Israel. Génesis 32:29 y Génesis 35:10. Dos vocaciones de Moisés. Éxodo 3:1 y Éxodo 6:1. Número 11, la parte filológica. Hay muchos cambios lingüísticos, o sea, muchos tipos de hebreos envueltos en el Pentateuco. Como por ejemplo, se ha probado científicamente que el hebreo del Génesis 1 es más nuevo que el hebreo del Génesis 2. El Génesis 2 está escrito en un hebreo más antiguo que el Génesis 1. Y muchos estudiosos, exegetas, eruditos dicen que el Génesis 2 se supone que sea el primero y el Génesis 1 sea el segundo. Pero esto es otro tema.
Seguimos, amado. Número 12, no pudo escribir su propia muerte. O sea, Moisés no pudo escribir su propia muerte. Y estos son algunos de los planteamientos que tienen los académicos por qué Moisés no pudo escribir el Pentateuco. Ahora, pero todo esto que yo he hablado, casi una hora. Disculpen si el video es un poco largo, pero yo sé que los que están interesados en esto lo van a escuchar hasta el final. Bueno, si has llegado aquí, si he llegado hasta este video, si he llegado hasta esta parte, comunícamelo con un hashtag, y escríbeme ahí en los comentarios, hashtag la paternidad tradicional de Moisés. Repito, hashtag la paternidad tradicional de Moisés para saber que tú llegaste hasta este momento del video. Vamos a entrar ahora, amado, a la paternidad de Moisés tradicionalmente, lo que recoge la escritura. Hablamos sobre lo que piensan los de la alta crítica, los que piensan muchos eruditos, estudiosos del texto. Y ahora vamos a tocar, amado hermano, la paternidad de Moisés tradicionalmente, lo que dice la tradición, lo que recoge la tradición. Aquí pondremos textualmente que las escrituras deja claro que tradicionalmente Moisés es el autor de la Torá. Aquí tenemos un Moisés con las tablas, con el decálogo. El Pentateuco. Y comenzamos, amado, esta experiencia textual de las escrituras. Número 1, el propio Yahvé es quien le dice a Moisés que escriba en un libro. Escriba en un libro. Éxodo capítulo 17, verso 14, dice la escritura. Estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Solo que recoge el Éxodo capítulo 17, que el mismo Dios es quien le dice a Moisés que escriba en un libro. Y este es el primer texto donde se relata que Dios le ordena a Moisés que escriba en un libro. Seguimos con Éxodo capítulo 24, 4. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. El libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 14, recoge lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y preséntense en la tienda de reunión para que yo dé mis órdenes. Y fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Vemos estos versos bíblicos donde es Dios mismo, Elohim mismo, Yahvé mismo, Jehová mismo, como le quiera llamar, Hashem, el Eterno, Adonai, quien le dice a Moisés que escriba en un libro. Segundo módulo. Sigue la tradición del testimonio de la paternidad de Moisés en el libro de Josué. Ya Moisés murió. Ahora le toca a Josué esforzarse y ser valiente y entrar dentro de la tierra prometida que fluye leche y miel. Josué capítulo 1, verso del 7 al 12, leyendo de la Biblia de las Américas, dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vaya. Este es el primer texto fuera del Pentateuco. Escuche bien, por favor. Fuera del Pentateuco, que nos dice textualmente
sobre la ley de Moisés. Es el primer texto fuera del Pentateuco que nos habla sobre la ley, que se menciona sobre la ley de Moisés. Otro texto bastante interesante, vamos a verlo de nuevo. Dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salimos del libro de Josué y nos vamos al libro de los jueces. Entonces, la misma tradición, el testimonio de la paternidad de Moisés, la recoge el libro de los jueces. Mire qué interesante, amado, en Jueces capítulo 3, verso 4, leyendo de la Biblia Las Américas, dice así: y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Ya el libro de los jueces comienza a darle forma a lo que es el testimonio de la paternidad de Moisés. Aquí recoge de que Moisés, o sea, los padres seguían lo ordenado por medio de lo escrito por Moisés. O sea, esto ya se ha convertido en una tradición oral. Seguimos, por favor. Vamos a Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Ya estamos en el tiempo de la monarquía y también la tradición del testimonio de la paternidad de Moisés sigue vigente. O sea, esto no cambia, amado. Esto no cambia. Esto sigue fuertemente. Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 3, nos dice lo siguiente: últimas palabras de David. Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre y guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces, ya se ha convertido en una tradición fuerte que obligatoriamente hay que cumplir a cabalidad. El escritor por tradición de la ley es Moisés, y lo que dice en esa ley, amado, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. O sea, son órdenes, ordenanzas que tiene ese libro de la ley. Y David respeta lo que es la tradición de la paternidad de Moisés en el Pentateuco. Entonces, amado, entramos en el cautiverio babilónico. Ya el pueblo deja de hablar hebreo. El pueblo deja de hablar hebreo. El pueblo cautivo por 70 años, número simbólico, pudo ser menos, pudo ser más, pero la Biblia dice que son 70. Ahí el pueblo conoce lo que es la lengua aramea, porque en Mesopotamia se hablaba, aunque múltiples lenguas, pero la lengua más internacional, por decirlo así, era la lengua aramea, la lengua caldea. Ahí en el exilio babilónico los judíos conocen la lengua aramea, y cuando el rey Ciro manda de nuevo a los judíos a llegar a su tierra, a su contorno, sale Esdras. Esdras se le conoce como el padre de el alfabeto arameo. O sea, él aramaizó el vocablo, lo que es
las letras las cambia y hace un trabajo bien excelente Esdras. Y Esdras recoge y sigue la tradición en el alefato hebreo, ahora el alefato arameo. Dice Esdras capítulo 6, verso 18. Seguimos leyendo de la Biblia de las Américas. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones, a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Sigue el Antiguo Testamento arrojándonos luz de la paternidad del testimonio de Moisés. Entonces, ahora pasamos, amados, a lo que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Para un judío no es nuevo, porque no es viejo. O sea, pero entramos, amados, en el Nuevo Testamento, en el texto griego, en la Biblia griega. La tradición de la paternidad de Moisés en el Nuevo Testamento. Ya estamos terminando. Entonces, número uno, Jesús, el Jesús histórico, y para los que somos de fe, nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, como hijo de su época, como todo judío del siglo I, guarda la tradición de la paternidad de Moisés como autor de la Torá. Y quiero citar primero al libro de Marcos, por ser el primero, según los académicos, el primero. Marcos capítulo 7, verso 10, cita así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Aquí citando Jesús del Éxodo 20 y el Deuteronomio 5, 16. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 4, cita lo siguiente: entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Levítico 14, citando el maestro. Vemos cómo Jesús, amado, sigue la tradición, hablando como todo judío de la época que guardó la ley y vivía como judío. Jesús cita a Moisés como el autor de la ley. Seguimos, por favor. Una vez Jesús sube al cielo, resucita. Para los que tenemos fe, Jesús resucita, se sienta a la diestra del Padre. Entonces, el segundo tratado por el médico Lucas es el libro de los hechos que se lo dedica a el amigo de Dios, que es una palabra griega que la palabra griega de la misma es Teófilo, amigo de Dios. Escribe el Hecho de los Apóstoles. Dice Hechos capítulo 3, verso 22. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo. De entre sus hermanos, él prestarán a él prestarán atención en todo cuanto les diga. Miren cómo aquí los discípulos mencionan al texto, mencionan a Moisés. Y es algo interesante que siga la tradición, citando Deuteronomio 18 del 15 al 16. Sigamos un poquito más. La conclusión. ¿Cuál es mi conclusión luego de haber estudiado todo esto? Concluimos con Moisés es el padre de la tradición oral. Moisés es el padre de la tradición oral. O sea, eso es algo indiscutible. O sea, aquí no vamos a discutir eso porque eso
es indiscutible. Moisés es el padre de la tradición oral. Moisés fue una persona tan importante en el pueblo de Israel que el libro que se escribe, que es el libro de la identidad judía, se le tiene que adjudicar una persona ilustre para que quede reflejado en la historia. Y este caso es Moisés. Concluimos. Moisés es el padre de la tradición oral. Número 2. Es la figura jurídica del antiguo Israel más importante. Número 3. Pero la tradición escrita descansa en 4 tradiciones, ya que es una verdad científica que no podemos pasar por alto. O sea, estoy intentando de reconciliar la tradición para que no muera y la verdad científica. La verdad científica es, amados hermanos, que Moisés no pudo escribir solo lo que es el Pentateuco. Imposible. Ya hemos mostrado evidencias aquí científicas. O sea, es imposible. Pero tampoco podemos descartar completamente a Moisés, porque hay quienes, es que este es el problema de los estudios críticos, porque algunos dicen Moisés nunca existió. Ok, yo no voy a pelear por eso, no voy a discutir por eso. Ok, no se ha encontrado nada de Moisés. No se ha encontrado nada de Moisés, pero tenemos que respetar, amado hermano, lo establecido por las escrituras. ¿De qué es cuestionable? Claro que sí que es cuestionable. Yo acepto los avances científicos, los acepto. Pero para el judío que escribe, para el personaje que escribe el libro, reconociendo a Moisés como un personaje real e histórico, y eso hay que respetarlo. De que le podemos aplicar diferentes disciplinas para sacar una exégesis de lo que quiso decir, eso es bueno, excelente, pero hay que respetar, amado, lo que pensaba el escritor. Y yo estoy intentando de reconciliar lo que es la fe con la ciencia. Recapitulo de nuevo. Moisés es el padre de la tradición oral. Es la figura jurídica del antiguo Israel. Excelente. Pero la tradición escrita descansa en 4 tradiciones, que es una verdad científica que no podemos pasar por alto. Sigamos un poquito más. Entonces, aquí está la bibliografía, pero quiero tocar algo antes de terminar. Nosotros somos personas, amados, que pensamos, somos personas que Dios nos ha dado intelecto. Nuestra fe está puesta en una figura histórica como la de Jesús, aunque muchos mitistas lo nieguen. Pero tenemos que reconocer que hay personajes bíblicos, amados, y me dirijo al mundo evangélico, me dirijo a los cristianos, a los fundamentalistas, a los que todavía no han estudiado este mundo lindo y maravilloso. La arqueología es clara. La verdad científica es clara. No hay nada de Moisés. No se ha registrado nada de Moisés. No hay evidencias arqueológicas, hermano, de un éxodo. No hay nada. De los millones de personas que dicen que la Biblia que salieron, no se ha encontrado nada en ninguna región, se ha encontrado nada que dice que salió un grupo gigante de judíos, de hebreos de Egipto. O sea, no hay nada. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, amados, como creyentes?
tenemos dos pensamientos. Número uno, podemos pensar, perdonen amados, que podemos pensar que por ahora no se ha encontrado nada, pero posiblemente más adelante se encuentre algo. La arqueología cada día nos sorprende. Y yo soy, este es mi pensamiento, esta es mi filosofía y lo quiero compartir para terminar. Yo soy de los que creo y pienso que la arqueología nos sorprende cada día. Cada día la arqueología sigue creciendo y sigue encontrándose muchas cosas interesantes. Soy de los que creo, amados, que, pues, que al mañana se podrá encontrar algo. Y si no se ha encontrado nada, amado hermano, nuestra fe no está en Moisés. Nuestra fe no está en ningún personaje bíblico, sino en Jesús. Y de Jesús sí podemos sacar mucho, que fue un personaje histórico. Así que esta es la bibliografía que tengo, que utilizamos para hacer este escrito. Número uno, la teología del Antiguo Testamento, las tradiciones históricas de Israel, de Gerald von Rath. Número dos, ¿quién era la serpiente del paraíso? Tomamos extractos del libro de Ariel Valdés. Número tres, sacamos varios extractos de el profesor Yatensi Bonilla. Y número 4, el libro de la introducción del Antiguo Testamento por José Luis Sicre, que son unos libros que están disponibles en Amazon. Nuestras páginas a seguir, amados, síganos en nuestras páginas de Ciencias Bíblicas. Número 1, Grupo Ágora de Ciencias Bíblicas y Exégesis, Facebook. Estudios Bíblicos Académicos y Exégesis en Facebook. Y número 3, Ciencias Bíblicas y Exégesis en YouTube. Así que, mis amados, ya hemos terminado. Así que, mi amado, espero que se haya gozado de una manera especial en este estudio. Así que disculpen si cometí varios errores, disculpen, subo una mala ortografía, pequeñas pinceladas, disculpen, amados, si no supe cotizar bien el tiempo. Es mi primer estudio por aquí, así que pido que me disculpen. Quiero mejorar, quiero traer lo mejor para ustedes. Nos vamos a seguir documentando, vamos a seguir preparándonos. Así que, amados, sigamos firmes en la fe, sigamos firmes en Cristo Jesús y queremos seguir preparándonos académicamente para traerles lo mejor a ustedes. Así que no olvide compartir el video, suscríbase a nuestro canal de YouTube, compártelo con un amigo en las páginas académicas. Y para los creyentes que todavía creen en orar, oren mucho por nosotros para que Dios nos siga dando la sabiduría, la inteligencia y este proyecto nos lleve a otros campos que queremos tener y queremos pisar otros campos académicos. Así que muchas bendiciones, amados, y recuerde que con Dios está la sabiduría y el poder. Bendiciones.